Pero yo también estoy Porque sola. estoy en mi cuarto. Yo también estoy sola en mi cuarto. Sí, Mandamos tenemos- fotos, Así se teacher. concentran bien. Ah, sí, teacher, digo, le puedo decir a alguien, le puedo decir un consejo para quitar el coso de sonido, pues le puede ir a su audio, y poner, ¿cómo se llama? Quitar ruido de fondo. Uno que no va a haber como una flechita que dice suprimir ruido de fondo y ahí te parece automático, baja, medio o alta. Si la quieren tener baja, eso se le baja el fondo el sonido del fondo. Muy bien, gracias Mati, eso no lo sabía yo. Gracias por Bueno, yo decirlo. creo que solo se puede en computadora o igual con teléfono, pero diferente. Habría que probar en teléfono. Gracias Mati. Bueno niños, Yo me sacrificaré, teacher. está bien Saúl. Dice, Vamos a probar aquí. Si me saca la reunión, me acepta, digo. está bien. Página 60, nos toca ver el tema del ángulo, ¿sí? Teacher, en esto soy bueno. Primero vamos a leer qué es un ángulo. Ahorita solo vamos a ver lo que es un ángulo y cómo se puede nombrar. Por eso solo lo vamos a ver aquí en el libro. Dice, un El ángulo. ángulo es una propiedad matemática. Dos semirectas que se unen en un punto forman un ángulo. Las dos semirectas que forman el ángulo son los lados del ángulo y el punto donde se unen estas semirectas se llama vértice. Entonces vamos a dibujar acá un ángulo que ya tenemos aquí la imagen. Y tenemos un montón de imagen de ángulos aquí. Vamos a ver cuál dibujo. Vamos a dibujar. Ay, es que estos ya tienen nombre. Aquí hay uno. Uno sin nombre. Aquí está. Teacher, Veamos. ¿Qué manda Saúl? una pregunta con esto de los ángulos que siempre he tenido. Ajá. En algún universo matemático paralelo, las líneas de los ángulos no son rectas. Dijo, hacer algún No, ángulo que siempre sea... tienen que ser rectas. Por eso se llaman. Siempre. Sí, porque por eso la definición de ángulo dice que un ángulo es una abertura. O sea, esta parte que se encuentra aquí, ¿ven? El ángulo no son las líneas. El ángulo es lo que se encuentra dentro de las líneas. Entonces dice, el ángulo es una abertura que existe entre dos semirrectas. Por eso dice semirrectas. O sea, tienen que ser líneas rectas. ¿Por qué se llaman semirrectas? Porque solo van hacia un lado, ¿sí? Estas dos rectas que vemos acá solo van hacia un lado, ¿verdad? Por eso se llaman semirrectas, pero al llamarse semirrectas, quiere decir que siempre tienen que ir en línea recta, no pueden ir curvas ni nada así, tienen que ser totalmente rectas. Ajá. Gracias, teacher. De nada. Entonces, niños, dice aquí que el ángulo es una abertura, o sea, esta parte que se encuentra aquí adentro, ¿verdad? Entre dos semirrectas que se denominan, cada una de estas rectas se llaman lados del ángulo. O sea que el ángulo tiene dos lados, ¿verdad? Tiene un lado acá y un lado acá. Y dice que esas dos semirrectas se unen en un mismo vértice o en un mismo punto. ¿Cuál es el punto donde se unen esas dos? Justamente aquí en la esquina, miren. Justamente acá, donde se unen estas dos semirrectas, Vértice. se crea un punto que se llama vértice, ¿sí? Ese puntito que está ahí es muy importante que le sepamos el nombre, se llama vértice. Cabal el punto donde se están uniendo las dos semirrectas. Ahora, dice que existen tres formas para nombrar un ángulo. La primera forma dice que escribamos únicamente el ángulo con un nombre que le vamos a dar como que fuera un conjunto. Solo le vamos a colocar una letra mayúscula y ese va a ser el nombre que va a tener el ángulo. Pero nosotros vamos a nombrar al vértice del ángulo. En esta primera forma, ¿verdad? Tenemos que elegir una letra mayúscula nada más para darle nombre al vértice del ángulo. Por ejemplo, yo acá al vértice de este ángulo le puedo poner el vértice N de Nayeli. Le pongo aquí el vértice N, ¿sí? Entonces, ¿qué me pregunta? ¿Qué me dice aquí? ¿Qué me quiere decir esta primera forma de nombrar el ángulo? Que yo puedo nombrar el ángulo al igual que su vértice. ¿Con qué? ¿Cómo nombré al vértice de este ángulo, niños? ¿Cómo le puse de nombre al vértice de este ángulo? N de Nayeli. Muy bien. Entonces, si yo a este ángulo le puse ángulo N, ¿cómo lo puedo nombrar? Ángulo N, nada más con el mismo nombre que tiene el vértice. Si yo al vértice del ángulo le puse N, al ángulo también lo nombro con
la letra N. Solo que ponemos el simbolito de ángulo antes de empezar. Ahorita les coloco cuál es el simbolito de ángulo. Solo lo voy a descargar aquí porque no lo tengo en el Word. El simbolito de ángulo. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Vamos a colocarlo por acá. Teacher, no tengo. No tengo cosas. Vean pues. Para nombrar este ángulo, entonces, niños, vamos a escribir este simbolito. Miren, este simbolito significa ángulo, ¿sí? No tiene nada, vamos a ver. Está bien. Entonces, vamos a colocar este simbolito que significa ángulo y vamos a nombrar el ángulo al igual que su vértice. ¿Cómo se llama el vértice de este ángulo? N. N. Entonces, este sería el ángulo N, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer aquí, en esta forma de nombrar este ángulo, es colocar el símbolo de ángulo y colocar la letra del vértice. Como se llama el vértice del ángulo, así se va a llamar el ángulo. Si el vértice del Es ángulo como un se menor llama que con una N, rayita. exacto. Si el ángulo se llama N, el vértice, perdón, del ángulo se llama N, su ángulo final se va a llamar N también, ¿sí? Si el vértice del ángulo se llamara S de Saúl, ¿el ángulo cómo se llamaría? Ángulo S. S. Ángulo Y S. si el vértice del ángulo se llamara A de Alejandro, ¿el ángulo cómo se llama? ¿Sí? O sea, en esta primera forma de nombrar los ángulos, por eso se llama nombrar sus ángulos dependiendo del vértice, ¿verdad? O según su vértice. Porque vamos a ver nada más el nombre que tenga el vértice del ángulo y ese va a ser el nombre que le vamos a dar. Y para nombrar el ángulo tenemos que escribir antes de la letra el simbolito de ángulo, ¿verdad? Entonces, repito, si tengo un ángulo y el ángulo tiene un vértice y ese vértice tiene un nombre, que el nombre es como un conjunto con una letra mayúscula, se puede nombrar el ángulo colocando nada más la letra que representa al vértice. ¿Estamos claros? Sí, teacher. Y Luis Eduardo, ¿cuál es tu pregunta? Sí, teacher. Teacher, para nombrar el vértice se pueden usar todas las letras. Sí, para nombrar el vértice pueden usar todas las letras del abecedario. Muy bien. Teacher, Esa es la primera forma, ¿sí, Nayeli? ¿por qué siempre se usan letras? Es regla de la matemática más fácil nombrar con una vocal a estar nombrando, imagínense, con un montón de palabras. Sería más difícil nombrar con palabras que con letras. Es más rápido. Teacher, y Matías, se puede con números. En números mis, no porque no quieren digo, confundir, teacher, aunque ahorita van a ver que sí se pueden usar, pero en los ángulos nada más. ¿Qué manda, Mati? teacher, se da cuenta la forma que representa el ángulo, porque siempre, obligatoriamente, siempre tiene que estar viendo hacia, siempre tiene que estar como que la boquita así, yendo para el número, siempre El debe ser así. simbolito, el simbolito siempre tiene que ser así, Mati. Este simbolito sí siempre es así. Pero no se le puede poner como le ves, No, que la boquita toque el número. no, así no. Tiene que ser así. El Bueno, simbolito gracias, sí. teacher. Ajá, de nada, Mati. Los ángulos sí pueden ir viendo para otro lado, pero el simbolito de ángulo siempre tiene que ser así. ¿Sí, Astrid? Que si puede utilizarse cualquier letra. Sí, fue lo que me preguntó Luis Eduardo. Se puede utilizar cualquier letra del abecedario. Muy bien. Juan Miguel. ¿Y quiere qué pasa si el ángulo está viendo para el simbolito del ángulo está viendo para el otro lado? No, no se los van a poner así porque no se puede. No lo van a... No lo ¿Pero van qué a encontrar pasaría? así. Sería otra cosa. No, sería error. Entonces ahí lo tendrían malo. Por eso les estoy diciendo cómo lo tienen que hacer. Ajá, así no lo pueden encontrar porque no se puede. Ese es un ejemplo, teacher. Sí, este solo es un ejemplo. Ahorita termino de responder más preguntas. Sí, solo voy a hacer ahora la forma número 2 de nombrar un ángulo. Ya les enseñé que un ángulo se puede nombrar según la letra de su vértice. Pero, ¿qué pasa? Esta ya es una segunda forma de nombrar ángulo. La primera era solo con la letra del vértice.
esta segunda forma es cuando el ángulo tiene también el nombre en su lado número 1 y en su lado número 2. Entonces, si se dan cuenta, este ángulo que les puse yo ahora tiene nombre en el vértice, tiene nombre la semirrecta esta de acá, que se llama B, y tiene nombre esta otra semirrecta que se llama C. ¿Qué tengo que hacer para nombrar un ángulo con todos sus elementos? Entonces, es muy fácil. Para nombrar un ángulo con todos sus elementos, lo único que tenemos que hacer, niños, es colocar las letras que representen a todos los elementos de ese ángulo, ¿sí? Pero siempre vamos a procurar que la letra que representa el vértice quede en medio. Entonces, si se dan cuenta, este ángulo se llama el ángulo CAB. ¿Por qué se llama ángulo CAB? Porque son las letras que representan a los elementos de este ángulo. Pero siempre tengo que dejar la letra que representa al vértice en medio. O sea que la A, como representa al vértice, se queda en medio. Este ángulo también se podría llamar BAC, ¿verdad? No importa el orden en que coloquemos las letras de los otros elementos, pero la letra que representa al vértice siempre, siempre, siempre tiene que ir en medio, ¿sí? Porque así van a saber ustedes cómo se llama el vértice, entonces, ¿verdad? Entonces, aquí, niños, el ángulo se llama ángulo BAC. Lo estoy nombrando con todos los elementos del ángulo, pero siempre tengo que dejar la letra del vértice en medio, ¿sí? Esa es otra forma de nombrar los ángulos, ¿sí? Si el vértice no tuviera nombre, pero sí tuviera nombre estas dos partes, también estaría incorrecto, Juanmi. Tienen que darte siempre el nombre del vértice, y si no te dan el nombre del vértice, tampoco te tienen que dar el de estas partes. Y entonces se nombra de la tercera forma que les voy a enseñar ahorita. Pero, o sea, si no tienes el nombre del vértice, tampoco te tienen que dar el de los dos lados. Entonces ahí ya se usa la tercera forma de nombrar los ángulos. Pero ahorita estamos viendo la segunda, ¿sí? ¿Hay alguna duda de cómo debemos nombrar los ángulos según sus elementos? Siempre vamos a agarrar. Vamos a hacer otro ejemplo con otras letras. Por ejemplo, imagínense que aquí en lugar de ser la letra A, B, C y todo esto, fuera estas las letras que tenemos acá, ¿bien? Entonces, este ángulo, ¿cómo se llamaría, niños? Si tiene dos lados que se llaman lado E y lado G y tiene un vértice F. ¿Cuáles son las dos formas en que le podríamos llamar a este ángulo? EFG, EFG GFE. o GFE. Muy bien. Este ángulo se puede llamar EFG, se puede llamar GFE, pero siempre dejando en medio la letra que representa al vértice. ¿Sí? Eso sí, recuérdense, es muy importante que se recuerden que la letra que representa al vértice siempre va a ir en medio. ¿Estamos? Teacher. Sí, teacher, yo tenía una pregunta, teacher. ¿Sí? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Se pueden poner, por ejemplo, 3 veces la misma letra? Por ejemplo, E. No, tienen que ser letras diferentes. Es igual que en los conjuntos. Ustedes no pueden trabajar un mismo ejercicio con dos conjuntos que se llamen igual. Cada conjunto tiene su propio nombre. Igual con los ángulos. Tienen que usar letras diferentes para nombrar cada elemento. Ok, teacher, gracias. De nada. Ahora, niños, la pregunta que me hacía Juan Miguel. ¿Qué pasa cuando yo no tengo ni el nombre de esta, ni del vértice? ¿Cómo puedo nombrar a este ángulo si este ángulo no tiene nombre, ni los lados, ni el vértice? Fácil. Si cuando ustedes vean el ángulo, ese ángulo no tiene ningún nombre de sus elementos, ni del vértice, ni de sus dos lados, ustedes le ponen un número al ángulo y el ángulo se va a llamar igual que ese número que ustedes hayan elegido. Por ejemplo, como este es el primer ángulo que yo dibujo, este ángulo yo le voy a poner ángulo 1. ¿Sí? O sea que esta es la tercera forma de nombrar un ángulo, un número. Cuando no me den el nombre de los elementos de ese ángulo, ¿sí? Esta forma de nombrar ángulos solo la puedo usar cuando no me den ni el nombre del vértice ni el nombre de sus elementos, ¿sí? Entonces, si el ángulo no tiene nombre ni en el vértice ni en los elementos, yo digo, como fue el primero que dibujé, entonces yo le voy a poner ángulo número 1. Y entonces ya escribo, este ángulo se llama ángulo 1.
porque fue el primero que dibujé. Esta es la forma más fácil de nombrar un ángulo, solo ponerle un número, ¿sí? Si yo dibujara otro ángulo ahorita aquí a la par, le pondría ángulo número 2, porque es el segundo que yo estoy dibujando. ¿Sí? Esta es la más fácil de todas, escribir solo con un número. ¿Alguna duda, niños, entonces, de la forma de nombrar los ángulos? Que podemos nombrarlo, ya saben, solo con la letra de su vértice. Lo podemos nombrar con las letras de sus elementos o lo podemos nombrar con un número si no tenemos ningún elemento del ángulo, ¿sí? Yo tengo una pregunta, teacher. ¿Sí, Juanmi? De que siempre tienen que ir en orden las letras. Que digamos, por ejemplo, No. A, B, C. No, no es necesario. Puedes elegir cualquier trío de letras para escribirlo. Ok. No es necesario que vayan en orden. Sí, Mati. Teacher, Todavía no, Arianita. Ahorita vamos a yo avanzar. como teacher primero, Ajá. para escribir los números en las vértices o en las orillas, Ujú. las letras o los números pueden ser aleatorios. Los números o las letras pueden ser aleatorias. Sí. Los números sí, porque si no te están dando el nombre del ángulo, le puedes poner cualquier nombre. Igual, si te toca nombrar el ángulo, también podemos ponerle cualquier letra que nosotros querramos. Eso sí, Y Mati. otra, teacher, ahorita que estaba viendo mi libro, Ajá. ahorita estaba viendo el ejercicio 130 y eso cómo se resuelve. Es que se están adelantando otra vez. No es que no me estoy adelantando, sino estaba viendo la siguiente página sobre... Cuando estaba- lleguemos ahí, Mati, ya lo verán, ¿sí? Pero ahorita no vamos por ahí todavía. Porque ahí solo miro. Sí, ahorita tranquilos, que ahorita no vamos por ahí. No se adelanten. Ahorita mejor ayúdenme a hacer el 128 y el 129, que son los que me tocan, ¿sí? Sí, es que teacher no Teacher, lo he hecho eso. Eso no lo he hecho. Puedo Por esperaros. eso, pero no miremos los ejercicios de otras páginas porque ahorita no estamos ahí, ¿sí? Ahorita miremos los de este. Dice, ¿sí, Saúl, qué me vas a decir? Yo sé, no sé si me adelanté, pero es que yo ya hice el 128, solo quiero esperar para ver si lo hice bien. Sí, ahí se recuerdan que no hay que adelantarse. Dice Perdón, es que el estaba... 128. Lee y responde. Una puerta se abre y forma un ángulo. Los segmentos que corresponden a su posición inicial y final se pueden dibujar de la siguiente manera. ¿Qué letra representa el vértice del ángulo dibujado? A ver, niños, de este vértice que tenemos ahí en la parte derecha, ¿cuál es el vértice? La B. La B, muy bien. Entonces escriban ahí, letra B. Y abajo dice, ¿cómo se puede nombrar el ángulo de dos formas diferentes? A ver, niños, A, ver, espérense, pausa, porque necesito que todos dicen al mismo tiempo. Vamos a darle la palabra a los que levantaron la mano. A ver, Arianita, dígame una forma de nombrar ese ángulo que está ahí en la parte derecha. CBA, muy bien, esa sería una forma de nombrarlo, CBA. A ver, Hilary, dígame otra forma de nombrar ese ángulo, ese mismo ángulo que tenemos ahí. A ver, podría ser CDM. No, ahí ya tiene, ¿de dónde te está sacando la D y la M? Ya tiene letras ahí. No, esas letras ya, esas te las estás quitando. Las letras. A ver, Nayeli. Yo sé. A, B, C. Se puede nombrar como ángulo ABC también, muy bien. A ver, Ivana, otra forma, aunque ahí no aparezca, pero otra forma de nombrar este ángulo, ¿cuál sería? Con los mismos. Es que yo les enseñé tres formas de nombrar ángulos. Entonces, ¿cómo podríamos nombrarlo como ángulo 1 también? 2. O también podríamos nombrarlo números. como... También podríamos nombrarlo solo como ángulo B, ¿sí o no? Sí, El solo vértice como del uno. ángulo es B, entonces se podría nombrar como ángulo CBA o ABC, si lo queremos nombrar por todos sus elementos. Si lo queremos nombrar con un número, lo podemos nombrar como ángulo 1, y si lo queremos nombrar solo con su vértice, sería el ángulo B. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, habían 4 formas diferentes de nombrar este ángulo que teníamos ahí. Y si colocamos Tenemos una figura de un hexágono que manda Nayeli. colocamos esas dos más. No, solo estas dos.
yo solo les quería decir para que todos me ayudaran a sacar más, porque como todos querían participar. Vean, pues, ahora niños tenemos una especie como de hexágono ahí en esta parte de acá, es un hexágono verdoso. 5 lados, teacher. De 5 lados. Ah, de 5, es pentágono entonces, perdón. Yo lo vi de 6, vamos a ver, pentágono. Ahí está. Entonces es una especie de pentágono, perdón. Ahí está. Entonces vean pues niños, ese pentágono tiene letras en cada uno de los vértices. Recuérdense que en un polígono también se forman ángulos. Si el polígono tiene 5 lados, también va a tener 5 ángulos. Los ángulos se forman en cada una de las esquinas de la figura. Entonces, esta figura va a tener 5 ángulos. Por lo tanto, si tiene 5 ángulos, también va a tener 5 vértices. Entonces, vamos a colocar aquí los nombres de los vértices que nos están dando en este ejercicio. El primer vértice se llama H, que es el vértice que está por acá. El segundo vértice se llama I, es el vértice que está acá. Luego tenemos el vértice J. ¿Sí? Después del vértice J tenemos el vértice F. Por último, tenemos el vértice G. Muy bien. Entonces, niños, primero nos dice, observa la figura, luego colorea de igual color los símbolos que representan al mismo ángulo. Vamos a ver. Aquí lo podemos pintar, espérense. Es que ahí no se va a ver. Si la figura está pintada, no se va a ver. Mejor, niños, solo nombremos cuáles ángulos. Ahí no le hagamos caso de pintar nada porque no se va a ver, porque la figura ya está pintada. Mejor en los cuadritos solo vamos a colocar el nombre que le daríamos a cada ángulo, ¿sí? Vamos a ver. Ah, no, ya entendí, ya entendí. Espérense, sí se puede. Tenemos aquí adentro de estos ángulos también tenemos un número, y eso no lo había visto yo. ¿Qué manda? Está menos de un minuto. Sí. Bueno, Y si no volvemos nos a entrar al link para terminarlo. no, porque ya les toca otra clase. Si no, les quitamos. Entonces nos queda de tarea. Mejor lo hacemos aquí porque esa serie está algo confusa y si no, no la van a entender. Ok, teacher. Ajá. Creo que la voy a terminar mañana. Entonces va a ser que no hay tarea. No les va a quedar tarea. La vamos a terminar mañana porque ya solo nos queda un minuto y en cualquier momento se va a cortar la reunión. Entonces solo voy a dejar hecha la gráfica. Y mañana lo hacemos y se las explico bien cómo hay que hacer. Ok, teacher. Ajá, entonces solo les queda tarea mandarme foto de la página 59. Los que no me la han mandado. Ok, teacher. ¿Sí? Yo no se le mandé, así que ahorita se le voy a mandar. Está bien. Ok, Esa adiós, sería la teacher. única tarea. Bueno, adiós niños. Adiós. Los veo mañana. Se portan Teacher, bien. ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? Mandar la página 59, nada más. Teacher, No si queda ya La la 60 mandamos. no la hacemos. Si ya la mandaron, ya no les queda ninguna tarea. Esta no la vayan a terminar, la terminamos mañana. ¿Sí? Bueno, está bien, teacher. Adiós, teacher. Feliz inicio de semana, Que gracias. tenga buen día. Gracias, igualmente. Sí. Pero se me